Libro azul Diccionario teológico, Romanos 1, 1, 7. Símbolo de entrada de texto ABC Paulos. Bandera de España Pablo. Libros nombre propio del apóstol. Enviado a los gentiles, su vida representa el llamado sobrenatural de Dios y el poder del Evangelio. Símbolo de entrada de texto ABC Doulos. Bandera de España siervo / esclavo. Libros denota pertenencia absoluta al Señor. No es servidumbre forzada, sino entrega voluntaria al servicio del Mesías. Símbolo de entrada de texto ABC Apóstolos. Bandera de España enviado / apóstol. Libros delegado autorizado por Cristo. Función con autoridad para fundar iglesias y proclamar la revelación divina. Símbolo de entrada de texto ABC Aforizo. Bandera de España apartado. Libros acción de ser consagrado o separado por Dios con un propósito santo, en este caso, para el Evangelio. Símbolo de entrada de texto ABC Evangelion. Bandera de España Evangelio. Libros buenas noticias del reino de Dios manifestado en Cristo. Es poder para salvación y cumplimiento de la promesa profética. Símbolo de entrada de texto ABC Proevangeliato. Bandera de España prometió antes. Libros indica que el Evangelio no es nuevo, sino anticipado en el Antiguo Testamento como parte del plan eterno de Dios. Símbolo de entrada de texto ABC Profts. Bandera de España profeta. Libros vocero inspirado de Dios. Los profetas anunciaron el Mesías y el plan redentor siglos antes de su cumplimiento. Símbolo de entrada de texto ABC Agios. Bandera de España Santo. Libro separado para Dios. Describe el carácter divino de las Escrituras, los apóstoles y del Espíritu. Símbolo de entrada de texto ABC Grafé. Bandera de España Escritura. Libros Escritura sagrada, inspirada por Dios, autoridad final de doctrina y revelación divina. Símbolo de entrada de texto ABC Gios. Bandera de España Hijo. Libro relación única entre Jesús y el Padre. Implica divinidad, autoridad mesiánica y unidad de esencia con Dios. Símbolo de entrada de texto ABC Isos. Bandera de España Jesús. Libros nombre personal del Salvador. YHWH Salva. Representa la encarnación del Hijo de Dios para redimir. Símbolo de entrada de texto ABC Cristos. Bandera de España Cristo / ungido. Libros título mesiánico. Jesús es el ungido prometido por los profetas, el Rey y sacerdote eterno. Símbolo de entrada de texto ABC Esperma. Bandera de España descendencia / linaje. Libros referencia a la genealogía davídica de Jesús, cumpliendo la promesa del Mesías como Rey de Israel. Símbolo de entrada de texto ABC Sarx. Bandera de España carne / naturaleza humana. Libros describe la humanidad de Jesús. No pecaminosa, sino su encarnación real como hombre. Símbolo de entrada de texto ABC Orizo. Bandera de España declarado / determinado. Libros proclamado públicamente por Dios con autoridad. Cristo fue confirmado como Hijo de Dios por su resurrección. Símbolo de entrada de texto ABC Dinamis. Bandera de España Poder. Libros poder sobrenatural de Dios. Se manifestó en la resurrección y también en la salvación por el Evangelio. Símbolo de entrada de texto ABC Pneuma. Bandera de España Espíritu. Libros Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Actúa en la resurrección y santificación. Símbolo de entrada de texto ABC Agisn. Bandera de España Santidad. Libros pureza esencial de Dios. Jesús fue resucitado por el Espíritu de Santidad, afirmando su naturaleza divina. Símbolo de entrada de texto ABC Anástasis. Bandera de España Resurrección. Libros Victoria sobre la muerte. Prueba suprema del señorío de Cristo y base de la esperanza cristiana. Símbolo de entrada de texto ABC Charis. Bandera de España Gracia. Libros favor inmerecido de Dios. Es el fundamento del llamado apostólico y de toda salvación. Libro azul Diccionario teológico, Romanos 1, 8-15. Símbolo de entrada de texto ABC Protón. Bandera de España primero. Libros prioridad espiritual. Indica que la acción principal de Pablo es dar gracias a Dios antes de cualquier otra cosa. Símbolo de entrada de texto ABC Euchariste. Bandera de España dar gracias. Libros gratitud profunda hacia Dios. Reconoce que toda obra de fe y crecimiento espiritual proviene de la gracia divina. Símbolo de entrada de texto abecedia. Bandera de España por medio de. Libros indica el canal divino a través del cual actúa Dios, en este contexto, Jesucristo como mediador. Símbolo de entrada de texto ABC Catolou. Bandera de España en todo el mundo / universalmente. Libros Pablo enfatiza la fama de la fe de los romanos como testimonio del poder transformador del Evangelio. Entre los gentiles. Símbolo de entrada de texto ABC Martis. Bandera de España testigo. Libros término legal y espiritual. Dios como testigo verdadero del corazón de Pablo, su oración constante y deseo de servir. Símbolo de entrada de texto ABC Adialeitz. Bandera de España sin cesar. Libros persistencia espiritual. La oración continua por otros creyentes es parte de la comunión en el cuerpo de Cristo. Símbolo de entrada de texto ABC Desis. Bandera de España súplica. Libros petición ferviente.
No solo es oración general, sino ruego apasionado por el bienestar espiritual de los hermanos. Símbolo de entrada de texto ABC Ewodo. Bandera de España prosperar el camino /diagonal abrir camino. Libros deseo de que Dios facilite el viaje. Dependencia de la providencia divina incluso para acciones prácticas. Símbolo de entrada de texto ABC Epipote. Bandera de España anhelar /diagonal desear intensamente. Libros amor pastoral. Muestra el afecto sincero de Pablo por los creyentes y su deseo de edificarlos. Símbolo de entrada de texto ABC Metadidmi. Bandera de España comunicar /diagonal compartir. Libros participar de algo espiritual. El ministerio no es imponer, sino impartir dones para fortalecer a los demás. Símbolo de entrada de texto ABC Charisma. Bandera de España don espiritual. Libros don gratuito de Dios. No se refiere a un talento natural, sino a una capacidad dada por el Espíritu para edificación. Símbolo de entrada de texto ABC Bebayo. Bandera de España confirmar /diagonal afirmar. Libros fortalecer la fe. El propósito del ministerio es consolidar espiritualmente al creyente. Símbolo de entrada de texto ABC sin paracalé. Bandera de España consolarnos mutuamente. Libros edificación recíproca. Aún los líderes espirituales necesitan ánimo mutuo en la fe. Símbolo de entrada de texto ABC Agnoe. Bandera de España ignorar /diagonal no saber. Libros Pablo aclara que su ausencia no es indiferencia, sino resultado de impedimentos que escapan a su voluntad. Símbolo de entrada de texto ABC Pollakis. Bandera de España muchas veces. Libros frecuencia del deseo de visitar. Revela la constancia del interés misionero y pastoral de Pablo. Símbolo de entrada de texto ABC KL. Bandera de España impedir. Libros Pablo ha sido obstaculizado en su plan. Reconoce la soberanía de Dios incluso en los retrasos. Símbolo de entrada de texto ABC Carpos. Bandera de España fruto. Libros resultado espiritual. Pablo espera ver conversiones y crecimiento como evidencia del poder del Evangelio. Símbolo de entrada de texto ABC Eln. Bandera de España griegos. Libros representan el mundo culto, gentil y civilizado. El Evangelio está destinado también a ellos. Símbolo de entrada de texto ABC bárbaros. Bandera de España bárbaros. Libros gentiles no helenizados, considerados incultos. Muestra la universalidad del Evangelio, sin distinción cultural. Símbolo de entrada de texto ABC Sofos. Bandera de España sabio. Libros referencia al conocimiento humano. Pablo no hace acepción de personas, sabios o ignorantes, todos necesitan a Cristo. Símbolo de entrada de texto ABC Anotos. Bandera de España ignorante /diagonal sin entendimiento. Libros aun los simples son objeto de la gracia. El Evangelio es poder para todos, no requiere mérito intelectual. Símbolo de entrada de texto ABC Opailets. Bandera de España deudor. Libros obligación moral y espiritual. Pablo se siente obligado a predicar por el llamado recibido de Dios. Símbolo de entrada de texto ABC Evangelizomai. Bandera de España anunciar el Evangelio. Libros proclamar las buenas noticias. No solo informar, sino proclamar con autoridad el mensaje de salvación. Libro azul Diccionario teológico, Romanos 1, 16-17. Símbolo de entrada de texto ABC Paisinomai. Bandera de España avergonzarse. Libros Pablo declara sin temor su compromiso con el Evangelio. La fe verdadera no se oculta. Proclamar a Cristo es un honor, no una vergüenza, pese al rechazo del mundo. Símbolo de entrada de texto ABC Estría. Bandera de España salvación. Libros liberación total del pecado, juicio y muerte espiritual. Incluye justificación, santificación y glorificación. Es el gran acto de rescate divino para todo aquel que cree. Símbolo de entrada de texto ABC Pisteu. Bandera de España creer. Libros tener fe, confiar. No es solo asentimiento mental, sino entrega total a Cristo. Es el medio por el cual el Evangelio se aplica al individuo. Símbolo de entrada de texto ABC Iudaios. Bandera de España judío. Libros representa al pueblo elegido, receptor de la ley y las promesas. El Evangelio no los excluye, sino que se les ofreció primero como cumplimiento profético. Símbolo de entrada de texto ABC Dicayón. Bandera de España justicia. Libros estado legal aprobado ante Dios. No se alcanza por obras, sino que se recibe por fe. Es la justicia de Cristo imputada al creyente. Símbolo de entrada de texto ABC Apocalt. Bandera de España revelar. Libros mostrar lo oculto. La justicia de Dios se da a conocer en el Evangelio, no por la ley. Es una verdad espiritual que se entiende por revelación, no por lógica humana. Símbolo de entrada de texto ABC EC. Bandera de España de /diagonal desde. Libros indica origen. De fe señala que todo el proceso de salvación brota de la fe como causa y motor inicial. Símbolo de entrada de texto ABC EIS. Bandera de España hacia /diagonal para. Libros dirección. Para fe sugiere crecimiento, continuidad. La salvación comienza y se sostiene mediante la fe. Símbolo de entrada de texto ABC Joudicayos. Bandera de España el justo. Libros el creyente justificado por Dios.
No es justo por mérito propio, sino por la obra de Cristo. Símbolo de entrada de texto ABCZSETAI. Bandera de España vivirá. Libros vida verdadera, espiritual y eterna. El justo vive no por obras ni ley, sino por una fe activa, sostenida en Dios. Libro azul Diccionario teológico, Romanos 1, 18-23. Símbolo de entrada de texto ABCOG. Bandera de España ira. Libros no es enojo impulsivo, sino la respuesta justa y santa de Dios contra el pecado. Es activa y se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad. Símbolo de entrada de texto ABCACBYA. Bandera de España impiedad. Libros falta de reverencia hacia Dios. Rechazo consciente de la verdad divina, no ignorancia inocente. Símbolo de entrada de texto ABC Adiquía. Bandera de España injusticia. Libros todo aquello contrario al carácter y voluntad de Dios. Pecado activo contra el prójimo y contra Dios. Símbolo de entrada de texto ABC Catec. Bandera de España retener / suprimir. Libros implica reprimir o detener la verdad con maldad. Describe el rechazo deliberado de la revelación de Dios. Símbolo de entrada de texto ABC Panero. Bandera de España manifestar. Libros Dios se ha revelado activamente al hombre. Su existencia y atributos son visibles por medio de la creación. Símbolo de entrada de texto ABC Aoratos. Bandera de España invisible. Libros se refiere a los atributos invisibles de Dios, eternidad, poder, divinidad. No se ven con los ojos, pero se perciben racionalmente. Símbolo de entrada de texto ABC Apo. Bandera de España desde. Libros señala el punto de origen de la revelación, la creación, como evidencia del conocimiento de Dios. Símbolo de entrada de texto ABCECTISIS. Bandera de España creación. Libros el universo creado por Dios. Es testimonio visible e inequívoco de su existencia y gloria. Símbolo de entrada de texto ABC Noé. Bandera de España comprender / percibir. Libros acción de pensar con entendimiento. Los hombres pueden conocer a Dios por medio de la razón, pero eligen no honrarlo. Símbolo de entrada de texto ABC Anapoloctos. Bandera de España sin excusa. Libros no hay defensa válida ante Dios. La revelación natural es suficiente para responsabilizar al hombre por su incredulidad. Símbolo de entrada de texto ABC Doxaz. Bandera de España glorificar. Libros reconocer el valor supremo de Dios. Negarse a glorificarlo es una forma directa de rebelión. Símbolo de entrada de texto ABC Matayo. Bandera de España envanecer / volver inútil. Libros corazones y pensamientos se hacen vanos al rechazar a Dios. El razonamiento sin Dios se vuelve insensato. Símbolo de entrada de texto ABC Escotiz. Bandera de España oscurecer. Libros tinieblas espirituales. El corazón, como centro del ser, queda entenebrecido sin la luz de Dios. Símbolo de entrada de texto ABC Pasc. Bandera de España pretender / afirmar. Libros afirmar falsamente ser sabios, pero en realidad niegan la verdad. Presunción intelectual sin fundamento divino. Símbolo de entrada de texto ABC Mraín. Bandera de España volverse necio. Libros perdida del discernimiento espiritual. La sabiduría humana sin Dios conduce a la idolatría y al juicio. Símbolo de entrada de texto ABC Ayas. Bandera de España cambiar / trocar. Libros acción de sustituir lo verdadero por lo falso. Idolatría como distorsión activa de la gloria divina. Símbolo de entrada de texto ABC Eign. Bandera de España imagen. Libros representación falsa. El hombre, en su rebelión, sustituye a Dios por cosas creadas, incluso por sí mismo. Símbolo de entrada de texto ABC Ptartos. Bandera de España corruptible. Libros todo lo creado que se deteriora. Al rendir culto a lo corruptible, el hombre degrada su alma. Símbolo de entrada de texto ABC Homoima. Bandera de España semejanza / forma. Libros imágenes representativas del hombre, animales, etc. La idolatría degrada al hombre al adorar lo inferior. Libro azul Diccionario teológico, Romanos 1, 24-27. Símbolo de entrada de texto ABC Paradigmi. Bandera de España entregar / abandonar. Libros Dios los entrega a sus pasiones. No es pasividad, sino juicio activo, los deja cosechar lo que sembraron. Es juicio presente, no futuro. Símbolo de entrada de texto ABC Epitimía. Bandera de España deseo / pasión. Libros deseo desordenado y pecaminoso. No es solo atracción, sino impulso interior hacia lo prohibido. Símbolo de entrada de texto ABC Acatarsía. Bandera de España inmundicia. Libros corrupción moral, especialmente en el área sexual. Violación del orden creado por Dios. Símbolo de entrada de texto ABC Atimaz. Bandera de España deshonrar. Libros usado para describir la degradación del cuerpo humano cuando se usa fuera del propósito divino. Símbolo de entrada de texto ABC Metallas. Bandera de España cambiar / pervertir. Libros alterar el diseño original de Dios. Aquí, cambiar la verdad por mentira e intercambiar roles naturales. Símbolo de entrada de texto ABC Pseudos. Bandera de España mentira. Libros contrario a la verdad de Dios.
En este contexto, la idolatría, adorar lo creado en lugar del creador. Símbolo de entrada de texto ABC Sebazomai, bandera de España reverenciar, libros rendir culto con temor reverente. Usado irónicamente aquí, se reverencia lo falso como si fuera divino. Símbolo de entrada de texto ABC Euloctos, bandera de España bendito, libros título exaltado reservado solo para Dios. Afirma su eternidad y superioridad sobre la creación. Símbolo de entrada de texto ABC Pad, bandera de España pasiones, libros emociones fuertes, aquí de connotación negativa, deseos desordenados que dominan a la persona. Símbolo de entrada de texto ABC Atimías, bandera de España vergonzosas /diagonal deshonrosas, libros conductas que van contra el diseño moral de Dios. No solo son desordenadas, sino ofensivas al Creador. Símbolo de entrada de texto ABC Fisis, bandera de España naturaleza, libros el orden creado por Dios. Pablo condena prácticas sexuales que violan ese diseño natural entre hombre y mujer. Símbolo de entrada de texto ABC Cresis, bandera de España uso, libros el uso adecuado del cuerpo según su propósito creado. Su distorsión es señal de corrupción espiritual. Símbolo de entrada de texto ABC Execai, bandera de España enardecer /diagonal inflamar, libros lenguaje fuerte para describir la intensidad del deseo pecaminoso. Pasiones que consumen la voluntad. Símbolo de entrada de texto ABC Ascmon, bandera de España indecencia /diagonal deshonra, libros conducta vergonzosa. No solo inmoral, sino que viola la estructura de lo creado y refleja descomposición espiritual. Símbolo de entrada de texto ABC Antimistía, bandera de España retribución /diagonal paga, libros consecuencia directa del pecado. Dios permite que el pecado traiga su propia ruina como parte del juicio. Símbolo de entrada de texto ABC plana, bandera de España desviar /diagonal engañar, libros desviarse de la verdad por elección voluntaria. El pecado no solo es rebelión, sino autoengaño. Libro azul Diccionario Teológico, Romanos 1, 28-32, símbolo de entrada de texto ABC Doquimaz, bandera de España aprobar /diagonal considerar digno, libros examinar con criterio. Aquí en negativo, no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, lo rechazaron deliberadamente tras haberlo conocido. Símbolo de entrada de texto ABC Adóquimos, bandera de España reprobado /diagonal inútil, libros mente moralmente corrompida, incapaz de discernir el bien. Juicio divino que deja al hombre pensar y actuar sin freno. Símbolo de entrada de texto ABC Cacurgos, bandera de España malhechor, libros persona entregada al mal de manera activa. No solo hace el mal, sino que lo promueve. Símbolo de entrada de texto ABC Porneía, bandera de España inmoralidad sexual, libros término amplio, fornicación, adulterio, homosexualidad, y toda práctica sexual fuera del diseño divino. Símbolo de entrada de texto ABC Pleonexía, bandera de España codicia /diagonal avaricia, libros deseo insaciable de tener más. Idolatría del yo, raíz de muchas injusticias. Símbolo de entrada de texto ABC Caquía, bandera de España maldad, libros estado general de corrupción interior. Es lo opuesto a la bondad divina. Símbolo de entrada de texto ABC Ptonos, bandera de España envidia, libros deseo destructivo hacia lo que otros tienen. Va acompañada de odio y deseo de quitar lo ajeno. Símbolo de entrada de texto ABC Ponos, bandera de España homicidio, libros derramamiento de sangre. Jesús lo amplía a la intención en el corazón, MT 5, 21-22. Símbolo de entrada de texto ABC Eris, bandera de España contienda /diagonal disputa, libros espíritu conflictivo, promotor de divisiones. Reflejo de orgullo y ausencia de amor. Símbolo de entrada de texto ABC Dolos, bandera de España engaño, libros astucia malintencionada. El uso de la mentira para manipular y dañar. Símbolo de entrada de texto ABC Cacotella, bandera de España malicia, libros deseo deliberado de hacer daño. Corrupción activa del corazón. Símbolo de entrada de texto ABC Sitirists, bandera de España murmurador, libros persona que habla mal en secreto. Crea división y contamina la comunidad. Símbolo de entrada de texto ABC Catálalos, bandera de España calumniador, libros difamador público. Destruye reputaciones por medio de la mentira. Símbolo de entrada de texto ABC Teostix, bandera de España aborrecedor de Dios, libros odio activo hacia Dios. Rebelión extrema, corazón endurecido por el pecado. Símbolo de entrada de texto ABC Ibrists, bandera de España insolente /diagonal violento, libros persona ofensiva, orgullosa, que desprecia a los demás y se burla del orden moral. Símbolo de entrada de texto ABC Hiperfanos, bandera de España soberbio, libros autoexaltación frente a Dios. Desea ser su propio Dios. Símbolo de entrada de texto ABC Alazn, bandera de España jactancioso, libros el que presume falsamente. Amor por la apariencia, sin sustancia espiritual. Símbolo de entrada de texto ABC Epeuretskain, bandera de España inventor de males, libros creatividad dedicada al pecado.
Mente activa para innovar en la maldad. Símbolo de entrada de texto ABC Goneu sin apeiteis. Bandera de España desobedientes a los padres. Libros pecado que refleja la descomposición del respeto y la autoridad desde la infancia. Símbolo de entrada de texto ABC asinetos. Bandera de España necio /diagonal sin entendimiento. Libros incapaz de razonar moralmente. No es falta de inteligencia, sino de discernimiento espiritual. Símbolo de entrada de texto ABC asintetos. Bandera de España quebrantadores de pactos. Libros personas sin palabra ni lealtad. Rompen compromisos, ya sea matrimoniales, familiares o sociales. Símbolo de entrada de texto ABC astorgos. Bandera de España sin afecto natural. Libros falta de amor incluso en las relaciones más básicas, como entre padres e hijos. Símbolo de entrada de texto ABC anheleos. Bandera de España sin misericordia. Libros crueldad total. Falta absoluta de compasión, reflejo de un corazón completamente endurecido. Símbolo de entrada de texto ABC sinimi. Bandera de España entender /diagonal discernir, implícito en el contexto. Libros aquí se subentiende que, aunque conocen el juicio de Dios, deciden actuar en contra de ese conocimiento. Símbolo de entrada de texto ABC dicaima. Bandera de España decreto justo. Libros ley divina establecida. No es solo regla, sino expresión del carácter santo de Dios. Símbolo de entrada de texto ABC pras. Bandera de España practicar. Libros hacer habitualmente. Pecado como estilo de vida, no como acto aislado. Símbolo de entrada de texto ABC axios. Bandera de España digno, de muerte. Libros el juicio de Dios es justo. El pecado no solo merece corrección, sino condenación final si no hay arrepentimiento. Símbolo de entrada de texto ABC sin eudoque. Bandera de España aprobar /diagonal complacer. Libros no solo pecan, sino que se complacen en que otros también lo hagan. Pecado colectivo, celebrado.